Mi nombre es Andrés Leiva y le voy a hablar sobre una idea innovadora que para mí la idea innovadora es los lápices que al momento de tajarlo y se termina de tajar tienen una semilla al último. Y es un proyecto tan innovador que si lo hubieran hecho antes no creo que lo hubieran, como dice la lectura, no se hubiera apreciado mucho porque en esos tiempos los diseñadores no, como que no era mucho que dibujen o no utilizaban mucho los lápices, más utilizaban otras técnicas, pero según la lectura depende mucho del lugar o la ocasión donde lo creen. Si hubiera sido, si eso lo hubieran creado después, no hubiera surgido porque la tecnología está avanzando y la tecnología hubiera hecho que ese producto se opacara. Pero en ese momento está yendo muy bien y va mucho con la carrera, por lo que muchos de los señores están usando los lápices para dibujar. Gracias. Mi nombre es Gianfranco Calderón, código de universidad 2019-14529, estudiante de diseño gráfico de la sección DG1B. El proyecto del cual voy a hablar en este video se basa en la impresión 3D, la cual es básicamente la creación de artículos o implementos a base de un filamento ABS, que básicamente es plástico, para ayudar a los diseñadores en el ámbito de armar, de poder crear desde cero sus propias esculturas o piezas artísticas. Y en el ámbito médico ayuda para la creación de prótesis o de... Sí, bueno, eso sí, de prótesis. Y según con la lectura de Peter Drucker, este es un claro ejemplo de innovación necesaria, ya que durante mucho tiempo se necesitó este invento para así poder tener en físico qué era lo que tú querías presentar. Y con esto es un gran avance para la historia del diseño gráfico, medicina y todo lo que se viene en adelante. El servicio que he escogido es YouTube. Hoy en día un sitio web con gran demanda que sirve para compartir videos y presenta una variedad de películas, canciones, etc. Este sitio web fue fundado por 3 varones en California, Estados Unidos en el año 2005. Y de las miles de ideas sin éxito, pese a que otras ideas sí fueron trabajadas, esta idea nació por la necesidad que tenían ellos mismos por querer compartir videos que habían grabado en una fiesta, pero en ese entonces solo se podían subir o compartir fotos, nada más. En relación con la lectura de Peter Drucker, puedo decir que efectivamente aquella idea surge en circunstancias inesperadas, pero a pesar de que no existe una prueba empírica que pruebe que la persecución conduce al éxito, estos chicos no le pusieron trabas a la innovación y apoyaron lo que entendieron como necesario en el momento. A analizar las fuentes de oportunidades, observando, preguntando y escuchando a los usuarios para llevar a cabo la ejecución de aquella idea y lograr con ello 2 cosas: una innovación efectiva y una innovación simple y centrada. Es así que desde el primer momento los usuarios y empresas comienzan a contribuir al desarrollo de esta plataforma, la cual, gracias al apoyo de las personas y obviamente de las mismas empresas patrocinadoras, comenzó a ser líder desde el primer momento. Mi nombre es Rafaela Seminario y mi código de alumno es U2019-13817. Dicho esto, puedo seguir con el servicio o proyecto que he elegido de mi carrera de diseño gráfico en relación a la lectura de Peter Drucker. Según este autor, hay 5 cosas que debemos hacer si queremos que nuestra innovación sea exitosa, por así decirlo. La primera es que la búsqueda de esta innovación tiene que ser organizada, sistemática y regular. Lo segundo es que se tienen que saber las expectativas, valores y necesidades del usuario en específico. La tercera es que la innovación debe ser simple y concisa. Usualmente se tiene que usar solamente para una cosa. La cuarta es que, según para este autor,
las grandes innovaciones o las que son exitosas en sí empiezan siendo pequeñas. Y la quinta es que la innovación desde el primer momento tiene que aspirar a ser líder en su campo en el cual está trabajando. Bueno, la innovación que yo he escogido en sí no cumple con todos estos requisitos, por así decirlo, pero sí cumplió con el objetivo, que es que fue exitosa. Y bueno, en 1983, Chuck Hull había imprimido una copia de plástico negro con un método que él mismo había creado, el cual lo llamó en ese entonces estereolitopografía. Pero no fue hasta 1980 cuando se le ocurrió la idea en sí. Él quería colocar como capas de plástico encima de otra, y con la luz ultravioleta, la cual trabajaba con la luz ultravioleta en una empresa en ese entonces. Quería darle como distintas formas a ese objeto. Y fue como a la mitad de los 80 que el producto se comercializó. Y hoy es conocido en sí como la impresora 3D. En un principio Hull no pensó en sí la necesidad de un usuario en específico. Él quiso poner en acción su propia idea, elaborando una solución ante el problema que él tenía, que era que él usaba maquinaria en la empresa en la que él trabajaba, que no era como muy rápida y eso. Y él, al querer elaborar esta idea, necesitaba una máquina que sí le sea útil y sí se le haga rápido hacerla. Por ende, él creó su propia máquina, que fue la impresora 3D. Además de que en sí él no pensó su producto para que fuera como el líder en su campo, por así decirlo, como se dice en el texto de Peter Drucker. Y en sí la impresora se diseñó con una sola finalidad, que por parte de Hull. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta fue evolucionando y al día de hoy se utiliza de diferentes formas, tiene diversos usos. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es que una de las cosas las cuales el autor señala es que nosotros deberíamos elaborar en sí como innovaciones de presente, no como que innovaciones a futuro. Es como que deberíamos pensar la innovación que ayude en este momento a las personas en específico, que en este caso pueden ser los usuarios, pero no deberíamos crear como una innovación que puede que tenga o no tenga un éxito en un futuro. Eso no lo tenemos acertado, por ende no sabemos si es que esa innovación vaya a ser exitosa o no. Pues esto va muy contrario con el caso de Hull. Es cierto que en un principio no tuvo como que esa acogida por todo el público, la impresora 3D, pero en lo cual sí acertó es que, o sea, él desde un principio ya tenía como que previsto que su invención iba a ser exitosa a como unos 25 o 30 años por ahí. Y eso se lo dijo a su esposa, y lo cual eso acertó, ya que al día de hoy la impresora 3D es un gran uso para los diseñadores gráficos, ya que con esta se pueden crear productos a escala tridimensional para cambiar en sí la forma en que se ven usualmente otras creaciones que usa el diseñador. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Guzmán, estudiante de la UPC. Mi código de alumna es U2019-12798. El día de hoy voy a hacer el análisis
entre la innovación y el empresario innovador de Peter Drucker y la innovación que he elegido para mi carrera. Actualmente estudio diseño gráfico, por lo cual vamos a tomar algo de ese lado. Pero antes de empezar con eso, me gustaría conversar un poco sobre la idea brillante de Peter Drucker. ¿Qué es la idea brillante de Peter Drucker? Dirá. Para él la idea brillante es un concepto, una idea que viene como que con un destello de genio. Es algo que sale, que normalmente se cree que va a funcionar. El problema es que no se hacen investigaciones, normalmente el trabajo no es arduo, entonces no hay como que una tasa de predictibilidad de lo que va a suceder con esa innovación. El problema además es que presentan el mayor riesgo y la mayor tasa de fracaso. 7 de cada 10 terminan fracasando y muy pocas no se sabe cómo consiguen éxito. Por lo cual Peter Drucker dice, los innovadores no deberían seguir ese camino, pero deberían aprender de ello su ingenio, ambición. Entonces, sabiendo esto, la innovación de la cual les voy a conversar es una que empezó con un trabajo duro, arduo y persistente, y por eso logró lo que ahora tiene. De la que les estoy hablando es Photoshop. El logo de acá que la mayoría de personas ya conocemos. Photoshop actualmente es líder en software de retoque de fotografías y edición de gráficos. Pero no siempre fue así, es decir, no siempre fue líder en este campo, porque antes no existía. Pero ¿cómo ocurrió la idea? Y cómo esta innovación revolucionó el diseño gráfico. O en general, no solamente para los diseñadores gráficos, pero para los diseñadores en general. También fotógrafos, artistas, etc. En el año 1987, Thomas Knoll estaba preparando su tesis para doctorado. Él estudiaba ingeniería de sistemas, por lo cual estaba preparando un software que permitiera ver en una pantalla a escala de grises imágenes. Este era el concepto general, la idea específica y clara que Peter Drucker normalmente dice que se tiene que empezar por una base. Su base era poder reproducir imágenes en este tipo de pantallas. Recordemos que estamos hablando del año 87, por lo cual eso no era algo era algo novedoso, era algo reciente que no se sabía cómo se podía hacer. Se le presentó este proyecto a su hermano que se llamaba John Knoll, quien trabajaba en ese momento en efectos especiales de Lucasfilm, que era la compañía que hacía las películas de Star Wars. Y él dijo, yo voy a ayudarte y juntos vamos a trabajar haciendo un software que podamos desarrollar más. Entonces, ambos juntos empezaron a trabajar un software en el cual se podía hacer retoque de imágenes tanto a color como a blanco y negro. Pero este fue un camino largo, fue duro y persistente. Como Peter Drucker dice, los innovadores tienen que hacer un análisis sistémico de oportunidades, como los hermanos Knoll hicieron. Los hermanos Knoll estudiaron las oportunidades que podían presentarse en el camino, estudiaron el mercado, buscaron nuevos conocimientos y su trabajo fue arduo y persistente. Siempre estaban ahí. Por eso, después de 3 largos años de trabajo, en el año 1990 recién lo presentan al mercado con la compañía Adobe. Es decir, cuando ellos sentían que era el momento de presentar la innovación. Es decir, habían esperado el tiempo necesario para innovar, como también dice Peter Drucker en su lectura. Entonces, no solamente esto, también tenían que haber estudiado en trabajo de campo a los usuarios, es decir, a los fotógrafos, que normalmente antes el retoque de fotografía se duraba días, por lo menos. Y la edición también era lo mismo. Por ejemplo, si se necesitaba hacer una revista, la tipografía tenía que enviarse a una casa tipográfica y llegaba por lo menos en un día después. Es decir, todo ese tiempo, el lapso de tiempo que el diseñador podía usarlo haciendo otra cosa, la habían reducido. Es decir, sabían las necesidades básicas de sus usuarios. Algo que Peter Drucker también dice que es muy importante. Aparte del análisis de oportunidades, de la percepción del usuario que ahora lo conocían y de que su innovación sea clara y específica, ya que para ese tiempo este era un software nuevo, por lo cual las personas tenían que saber cómo usarlo, tenía que ser claro, objetivo, tenía que ser específico y tenía que ser fácil. Si no, las personas no lo iban a poder aprender. Por ejemplo, hay bastantes innovaciones que por su dificultad han sido un fracaso. Las mejores cosas empiezan con algo bastante sencillo. De igual manera, ellos no pensaron, como los vemos acá, Thomas Knoll y John Knoll, no querían una gran empresa, no querían un gran
no empezaron como un negocio, sino empezaron por la idea de hacer un software que permitiera hacer esto. Entonces, ellos empezaron solamente los dos trabajando en esta idea. Más adelante, cuando Adobe lo lanzó al mercado y tuvo el éxito correspondiente, empezaron a llegar más personas, pero siempre tratando de ser líderes en su campo. Algo que Peter Drucker también nos dice es las cosas que no deben hacerse. Las cosas que no deben hacerse normalmente ellos no lo hicieron. Ellos fueron claros y específicos, no trataron de pensar que los usuarios iban a poder imaginar lo que ellos estaban tratando de hacer. Ellos lo dejaron ahí. Fue claro, fue fácil de usar. Además, la innovación no era para el futuro, era para el presente. Por eso esperaron 3 años hasta que los usuarios estén preparados y los conocimientos estén ahí para poder desarrollarse. Siempre hay que recordar que el proceso de innovación o el proceso innovador, como dice Peter Drucker, es un proceso que se necesita de ingenio, se necesita de talento, pero sobre todo se necesita de trabajo duro y bastante persistencia. Porque si no se buscan constantemente fuentes de información, no se va a poder seguir con la innovación. Es decir, tienes que estar al tanto, tienes que estar conectado con la información académica que hay sobre el tema, también sobre los usuarios. Es un trabajo que demora, es un trabajo bastante grande. Entonces, siempre hay que recordar que estos dos señores simplemente empezaron trabajando en un software que les ayudaría. Y recordemos, Thomas Knoll inició haciendo esta tesis, pero jamás la terminó. Porque él vio en Photoshop algo que podía ser algo mayor, algo más grande. Y ahora, Photoshop ha ayudado a la vida de miles de diseñadores, ya que de acuerdo a se han creado miles de software diferentes que permiten hacer cosas parecidas, ahora al alcance de todos. Los diseñadores ahora tienen la vida más sencilla. Gracias.